de qué acciones puede una planta ayudarte a regular independientemente del estado en el que estés. Bueno, estos hongos tradicionalmente se usaron en la medicina tradicional china hace miles de años. Formaban parte de la estrategia de abordaje de enfermedades de esa época, ¿no? Acuñaron el término de adaptógeno. Eran sustancias que ayudan al cuerpo a adaptarse a un entorno adverso. Andrés Especial, fundador de Smart Foods y uno de los principales divulgadores sobre adaptógenos y psicodélicos en habla hispana. Andrés combina ciencia, tradición ancestral y experiencia personal para enseñarnos cómo estas herramientas pueden transformar nuestra salud mental, física y emocional. Su enfoque disruptivo desafía creencias arraigadas y nos invita a repensar el estrés, el rendimiento y el bienestar desde una perspectiva completamente innovadora. ¿Pero crees realmente que expande de cierta forma como la conciencia o esa conexión más allá de los propios circuitos a nivel cerebrales? Y vos te pones a pensar y decís, yo estoy viendo esto, yo sé que eso no está ahí, o sí está ahí y no lo veo en el otro estado. Entonces es como uno no sabe al final cuál es la realidad. La respiración holotrópica, que es básicamente hiperventilar durante un montón de tiempo, cambia la química de la sangre y lo que hace es producir más DMT, que es la molécula de Dios. Esto siempre me ha sorprendido un poco y es que el 87% de las personas que ven o escuchan este podcast aún no se suscriben. Así que antes de empezar el episodio de hoy me gustaría pedirte un grandísimo favor. Y es que la forma que tienes de apoyarme a mí y apoyar este canal es suscribiéndote y es completamente gratis. Si lo haces me voy a asegurar yo junto con mi equipo de que cada semana nos traigamos a los mejores invitados allí fuera para que te sigas disfrutando del contenido que creamos aquí para ti. Muchas gracias. Andrés, ahí yo veo mucha gente que utiliza el café por la mañana para obtener energía, otro tipo de drogas socialmente aceptadas, pero me he dado cuenta, y sobre todo hablando mucho contigo sobre hongos, que hay una variedad enorme de estrategias que se pueden utilizar. Seguramente empezaremos por hablar por los hongos adaptógenos, para mejorar justamente todo eso lo que buscamos. Yo creo que cualquier persona desde la mañana, que no es únicamente tener energía, sino también tener salud, más foco mental, etcétera. Porque entiendo, ¿dónde empezó a usarse todo este mundo de los hongos? Que al final hay una variedad enorme además de los hongos adaptógenos. ¿Cómo se empezó a utilizar o sobre todo cómo se empezó a utilizar en la sociedad moderna? Y sobre todo, ¿cómo a día de hoy se está empezando a utilizar? Porque creo que recién estamos como redescubriendo una vez más toda la ciencia detrás de todos esos hongos que hay allí fuera. Total. Bueno, estos hongos tradicionalmente se usaron en la medicina tradicional china hace miles de años. Formaban parte de la estrategia de abordaje de enfermedades de esa época, ¿no? Eran como algo muy normal. Después, ya como viniendo a la parte moderna, si querés, en Rusia, en la Segunda Guerra Mundial, empezaron a investigar algunas sustancias que no le llamaron adaptógenos todavía, pero lo que hacían era ayudar a los soldados y a los trabajadores de esa época a rendir mucho más y soportar el estrés de estar en el campo de batalla, ¿no? Y ahí empezaron a probar algunas cosas, empezaron con ginseng siberiano y algunas sustancias más, y ahí es donde acuñaron el término de adaptógeno, que eran sustancias que ayudan al cuerpo a adaptarse a un entorno adverso. Entonces desde ahí surge en esta parte moderna, y eso después se fue ampliando y llegó a Occidente. Bueno, ahí la medicina ahora hace unas décadas está investigando, están usando, pero todo empezó en Rusia. De hecho, los papers originales en ruso ya se perdieron, en China también obviamente, pero en Occidente, alrededor de la época esa, ¿no? Entre los 50, 60, empezaron las investigaciones. ¿Pero no te parece que estamos como constantemente redescubriendo cosas que ya sabíamos o que ya utilizábamos? O sea, ejemplo, incluso yo creo que por lo menos en la medicina, la famosa frase de Hipócrates, creo que era el que decía, que toda enfermedad aparentemente empezaba en los intestinos. A día de hoy tenemos mucha evidencia de que aparentemente sí, ciertamente, sobre todo las autoinmunes, por ejemplo, están muy ligadas a el tema intestinal. Entonces, como redescubriendo cosas que ya estaban, que ya teníamos y que la estamos trayendo, en este caso, bueno, seguramente de Asia o de Oriente a Occidente. Total. Sí, de hecho, los hongos, hay pinturas rupestres de civilizaciones antiguas que no consumían adaptógenos, pero se ve que consumen hongos de distintos tipos. O sea, siempre fue como una herramienta del ser humano, el hongo. Y además hay toda una teoría de la evolución también, que habla que evolucionamos porque los monos comieron hongos psicodélicos y ahí sí se les amplió el cerebro. Entonces siempre estuvieron presentes y es como decís, ahora estamos retomando algo que ya sabíamos, que otras culturas ya sabían y que usaban, y lo estamos adaptando a nuestra vida moderna. Le encontramos un contexto que es la vida moderna estresante, las enfermedades que están apareciendo,
y es como una buena estrategia para afrontar eso. ¿Crees que realmente evolucionamos porque los hongos, los monos comieron hongos? O sea, quiero saber cuál es tu perspectiva, porque sé que estás muy metido en el mundo de los hongos adaptógenos y del café también. Ya luego más adelante seguramente hablaremos del café. Mirá, la verdad es una teoría que podría tener sentido, no está probada, es una Claro. teoría, pero bueno, ninguna teoría de la evolución hay forma de probarla empíricamente, creo yo, pero podría ser tranquilamente. De hecho, porque lo que hace el hongo psicodélico es, o sea, el hongo de psilocibina, es ayudar a generar nuevas conexiones neuronales, crear nuevas neuronas. Entonces, podría tener sentido que a lo largo de 10 millones de años, no sé cuánto, haya producido que el cerebro se forme en la capa de la neocorteza, que es lo que dice que se formó. Sí, de repente eso combinado con el uso de herramientas y que empezamos también a consumir pues, otro tipo de alimentos, el tuétano, etcétera, que Ujú. pudimos empezar a acceder a otro tipo de alimentos más densos en energía, en nutrientes, perdón. Capaz fue la combinación que terminó originando, pero bueno, no me quiero poner tampoco muy conspiranoico aquí con esos temas, pero me gustaría saber más que nada qué era lo que se buscaba o qué es lo que se busca ahora con el tema de los adaptógenos. O sea, cuando hablan de adaptógenos entiendo de que lo que te permite es como regular el sistema nervioso. Sí. Tanto desde la medicina tradicional china hasta ahora siempre fueron aliados en la salud. De hecho, el reishi, por ejemplo, los chinos en esa época era un elixir de la longevidad. Entonces, siempre fueron aliados para mejorar la salud, para alargar la vida. Era, sí, eso, el elixir de la inmortalidad del reishi. Para alargar la vida, mejorar la salud. Y acá en Occidente, en la parte rusa, para que los soldados rindan más en el campo de batalla y los trabajadores que estaban produciendo armas puedan trabajar más horas. Y ya acá en Occidente es con todas estas nuevas enfermedades que vienen surgiendo, que son las enfermedades no transmisibles. Es como una herramienta para afrontar enfermedades metabólicas y neurodegenerativas. Pero exactamente, o sea, ¿se sabe con qué estaban experimentando en Rusia? O sea, ¿con qué tipo de hongo adaptógeno? No empezaron con hongos, sino empezaron con raíces. Tenían el ginseng Ah, claro. siberiano, creo que era uno, y uno que ahora no me sale, que lo usaba el jengibre. Ah, jengibre. El jengibre, sí, fueron como, empezaron con eso y después fueron descubriendo un montón de cosas más, pero ya del lado de Occidente. Y más que nada me gustaría empezar, o sea, sobre todo porque, bueno, hay una variedad enorme en el mundo de los hongos adaptógenos. En lo que me queda la duda yo creo que es, porque entiendo de que lo que busca es regular el sistema nervioso, pero siempre se dice que te lo va a regular independientemente de en qué estado tú estés, porque entiendo que Sí. puedes ser una persona sumamente alterada, no sé, dominada por el sistema simpático en ese estado como de alerta, Ujú. y te puede ayudar a regular, pero en caso contrario también. Es Sí. decir, una persona más bien como depresiva, de repente con esa dominancia del sistema parasimpático, no sé, más bien como en ese estado opuesto también te puede ayudar a regular. Sí. Que a través de qué acciones puede una planta, bueno, en este caso un hongo, ayudarte a regular independientemente del estado en el que estés. Eso es lo que me causa Bien. curiosidad. Ahí todavía no se sabe muy bien, digamos, el mecanismo de acción del hongo adaptógeno y del adaptógeno en general es sistémico, ¿no? No es que actúa en un lugar específico, pero sí se sabe que actúa en el eje intestino-cerebro. O sea, no se sabe si primero actúa en el cerebro y ahí en el intestino, Claro. o primero en el intestino y después en el cerebro, pero sí en ese sistema y en ese eje. Entonces, como desde ahí el intestino está conectado a todo el sistema inmune, o sea, está todo realmente conectado ahí, es donde va el adaptógeno a ingresar y hacer su trabajo a nivel sistema. ¿Por qué tú crees que hasta ahora habíamos ignorado, bueno, entre comillas, ignorado seguramente por un tema de intereses de la parte de la industria farmacéutica, quedó un poco relegado, ¿no? El mundo de los adaptógenos. Pero ¿por qué tú crees que está cobrando tanto interés a día de hoy todo lo que son los adaptógenos? Yo creo que ya desde hace un tiempo en Silicon Valley se empezó a poner de moda entre los emprendedores y los fundadores de startups tanto las microdosis de psilocibina como los potenciadores cognitivos o los nutrópicos. O por lo menos yo entré por ahí, es donde vi que había más difusión. Entonces, como la melena de neón es un potenciador cognitivo, eh, empezó a tomar relevancia y después se fue expandiendo por el mundo. Y después con el resto de los hongos se fueron descubriendo que eran aliados en enfermedades como cáncer, diabetes, y es una investigación reciente de décadas, digamos, ¿no? Pero bueno, cada vez se van conociendo más propiedades y se va aceptando más socialmente también. De hecho, en estos días que estuve hablando con Ernesto Prieto, él, claro, justamente mencionábamos el tema de los nootrópicos, que él le llama cognotrópicos,
obviamente por su efecto a nivel cognitivo. Ujú. Básicamente, ¿qué es? Porque claro, entre toda esa variedad de hongos adaptógenos, ¿cuál sirve para qué? Porque yo entiendo, bueno, más o menos uno que otro entiendo para qué pudiese servir o para qué pudiese utilizarse de forma específica, por ejemplo, un córdice con una melena de león, pero me gustaría que tú fueses, porque al final entre tanta variedad, porque luego a la hora a nivel comercial hay un montón, Sí, para qué se pudiese utilizar cada uno de los que hay por lo menos a día de hoy en el mercado. ok. Una introducción primero a nivel general, tienen como estas sustancias que se llaman beta-glucanos y polisacáridos, que actúan todos de la misma manera, ayudando al cuerpo y al sistema nervioso a ir a un nivel de homeostasis, ¿no? Como un balance con lo que decías recién. Eso es a nivel general de todos los adaptógenos, y después cada uno tiene unos compuestos diferenciados con propiedades específicas. Por ejemplo, la melena de león tiene erinacinas y ericinonas, que son propios de la melena de león, que es lo que hace el efecto cognitivo de la melena de león, que está asociada con mejorar la memoria, mejorar el foco, producir neurogénesis, o sea, creación de nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales. ¿Por qué? Porque esos compuestos traspasan la barrera hematoencefálica, entonces pueden actuar en el cerebro, y por eso la melena de león es doble, porque es un adaptógeno y a la vez un nootrópico, o un cognotrópico. Eh, Ese es en cuanto a la melena, ¿no? Foco, concentración, y también lo que se vio es que ayuda a disminuir, por ejemplo, síntomas de ansiedad o de depresión. Lo han probado clínicamente en personas consumiendo melena de león durante un X cantidad de tiempo, 30 días, y en un test subjetivo de cómo uno se sentía, mostraron que reducían niveles de ansiedad y que se sentían mejor su estado anímico. Ese es como el más conocido, más difundido, creo yo. Y después tenemos el reishi, por ejemplo, que es otro hongo, que el reishi ya tiene terpenos, tiene otro tipo de compuestos también, que su efecto principal es el relajante, sí, es más relajante, ¿no? Que se conoce para descansar mejor, pero también tiene este efecto de homeostasis y es antioxidante también, principalmente antioxidante. Después tenemos otros que son como el chaga, cola de pavo, o el maitake, shiitake también, que también se usa en gastronomía, que esos son como más genéricos, tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, ¿sí? Por cómo actúan estos betaglucanos dentro de las células. Y después, como diferenciando en segmentos, tenemos el Cordyceps, que es un hongo capaz distinto al resto, tiene otros compuestos. El propietario es la cordycepina, que es el compuesto activo del Cordyceps. Y lo que se vio del Cordyceps es que actúa ayudando al cuerpo a generar más energía. Se ayuda a que la célula produzca más ATP, que es la energía, y a oxigenar mejor la célula, como el metabolismo de la célula de respiración. Entonces hace que el cuerpo rinda más. O sea, los deportistas podrían tomar Cordyceps y tendrían un efecto similar en cuanto al rendimiento como el de la creatina, por ejemplo. De hecho, en las Olimpiadas, los atletas chinos suelen consumir Cordyceps y hay como varios videos que se han visto por internet que bueno, ganaron gracias al Cordyceps y que eso no sale en el dopaje porque no hay ninguna sustancia, digamos, es algo natural. Eh, y creo que no me estoy olvidando ninguno. Bueno, luego, no sé si la mencionaste, la tremela. Ah, el tremela, sí. Ese tremela lo que tiene de particular es que ayuda al cuerpo a producir colágeno. Ahora que está como tan de moda el tema de tomar colágeno, uno puede tomar colágeno o ayudar que el cuerpo también produzca su propio colágeno. La tremela hace eso y ayuda a que la piel se hidrate mejor. Retiene como el agua que queda por debajo de la capa de la piel, que es un efecto similar a lo que hace el ácido hialurónico. Entonces es como tomarte un Botox, en vez de inyectártelo, te tomas un tremela. Sí. Mira, y hay una cosa que sí que he visto, sobre todo en el mundo de la medicina integrativa, sobre todo la parte oncológica, es que hacen mucho de los hacen mucho uso de los adaptógenos, pero combinan muchos de ellos. ¿Tiene Sí. sentido? Primero, me gustaría saber más que nada, bueno, hasta donde obviamente llegue el conocimiento que tengas con respecto a eso, por qué se utiliza en la parte oncológica y si tiene sentido, porque claro, he visto recomendaciones de cantidades realmente grandes de distintos tipos de adaptógenos combinados vamos a decir, en porciones bastante altas. Sí. Entonces, tiene sentido, por una parte, ¿qué sentido tiene utilizarlo en la parte oncológica, es decir, en cáncer? Y si tiene sentido el combinar tantos tipos de adaptógenos al mismo tiempo, teniendo en cuenta que un poco, si bien cada uno tiene como un objetivo más específico, en los objetivos generales creo que es llevar a esa homeostasis del cuerpo. Sí. Bueno, con respecto a lo oncológico, los adaptógenos lo que hacen tienen un efecto principalmente antioxidante, antiinflamatorio
y refuerzan las células inmunitarias, que combaten justamente a las células de cáncer. Entonces, ese es como el formato de acción del adaptógeno en cuanto al cáncer, y tiene sentido combinarlos, pues, digamos, estos hongos que yo te mencionaba recién, maitake, shiitake, cola de pavo, chaga, se usan todos en pacientes oncológicos. Y no sé, el maitake, por ejemplo, tiene estudios en cáncer de mama, en mujeres con cáncer de mama, porque las partículas que tiene vieron que actuaban mejor en ese tipo de cáncer. Entonces, en general se usa maitake, por ejemplo, en personas con cáncer de mama. O el chaga se vio que rendía mejor en otro tipo de cáncer. Entonces, ahí depende un poco también ya del conocimiento del médico y el caso particular de la persona, qué tipo de adaptógenos le va a combinar para acompañar ese tratamiento oncológico. Y las cantidades, como decís, pueden variar un montón. O sea, uno puede tomarse 10 gramos por día tranquilamente en un caso de estar tratando un cáncer, porque es como dependiente de la dosis el efecto. Y no tiene ningún efecto adverso ni secundario de tomarse 10, 20 gramos de un hongo adaptógeno. Entonces se puede consumir con seguridad. Y la idea de combinar distintos tipos de hongos adaptógenos va en base a eso, un poco Sí, en base porque al... si bien tienen como los comparten estos compuestos que son los betaglucanos, cada uno tiene algún compuesto específico, alguna variación de sea un terpeno o un polisacárido distinto, porque betaglucanos y polisacáridos y terpenos son como categorías de sustancias, de compuestos. Dentro de ellos hay distintas variantes. Lo mismo con las gliadinacinas. Entonces, en base a lo que ya se probó que hay de los estudios, es donde se pueden ir combinando los distintos tipos de adaptógenos. Y es bastante prueba y error, pues no hay como Claro. cáncer de esto, este adaptógeno. Como sabemos el No, pero efecto que tiene. por eso te hacía la pregunta, porque claro, sigo muchos profesionales de la salud que están metidos en la parte, o sea, están especializados en tema cáncer, desde la medicina integrativa o la medicina funcional, y veo que las recomendaciones a nivel de adaptógenos son brutales, o sea, son muy, muy altas, y claro, es una combinación de muchos adaptógenos, distintos tipos de hongos adaptógenos, Ujú. y luego en dosis bastante, bastante altas. Sí, Entonces, claro, me interesaba saber era si tenía sentido. Entiendo que, claro, si cada uno tiene su mecanismo de acción, tiene sentido porque se complementan, no se pisan entre ellos total. y que seguramente tienen una dosis segura bastante alta, entiendo yo. Sí, total. O sea, poniéndonos de Reishi y Maitake, entre los dos se potencian, digamos, porque esos compuestos hacen sinergia y no hay ningún riesgo de sobreconsumo. Al contrario, mientras más consumas, se supone que hace más efecto. Claro. ¿Y qué te hizo? Me llama la atención el qué te hizo a ti, no sé si en algún momento, porque somos amigos para quien no lo sepa, qué te hizo, pero no sé si en algún momento te lo pregunté, ¿qué te hizo a ti interesarte por el mundo de los adaptógenos en un principio? Yo entré primero por el nutrópico, estaba probando esos tipos distintos tipos de nutrópicos y conocí la melena de león y empecé a consumir café con melena de león. Pero después la verdad que investigué un montón más de todos sus beneficios y sus compuestos activos. Y no sé, a mi alrededor tengo un montón de personas, entre ellos mi papá, con diabetes, por ejemplo. Entonces dije, esto, ¿sabes? Es una herramienta súper útil para ayudarlo y ayudar a un montón de personas que están como en la misma situación y que quizás no tienen ni idea de este tipo de sustancias. Entonces fue como un poco eso. O sea, primero potenciar mi cerebro que estaba en ese momento, pero después ayudar a las personas a mejorar su salud y su calidad de vida con algo natural, o sea, sin depender de fármacos. Claro, que al final yo creo que por eso te decía en algunas de las preguntas que te hice hasta ahora, que yo creo que seguramente fueron desplazados poco a poco por un interés a nivel de la industria farmacéutica. Mm. Es lo que me da la impresión, y yo creo que en algún momento también lo hemos hablado en privado, de que me da la sensación, no sé si necesariamente vaya a ser el futuro de los fármacos, pero debería por lo menos ser. O sea, no sé si obviamente la industria va a dejar difícilmente, por lo que se ha visto recientemente, bueno, no sé si lo sabes, la publicidad que lanzaron una nueva empresa que está recetando de cierta forma fármacos tipo el Ozempic, tipo Ok, minoxidil, fenasteride, que obviamente hay un dolor muy fuerte detrás, un hombre que se está quedando calvo, una mujer que está perdiendo el cabello, tema de sobrepeso, etcétera. Claro, cada vez hay una industria más fuerte detrás con todo este tipo de fármacos. Pero me da la sensación de que deberíamos irnos derivando un poco más al mundo de los hongos adaptógenos, que ofrecen soluciones obviamente muy similares a las que te pueden ofrecer algunos tipos de fármacos. Lo que pasa es que no es patentable. claro. No, y de hecho, hay muchos medicamentos que están formulados en base de hongos. Entiendo que la penicilina es uno de ellos. Entonces, como la parte naturaleza, la industria farmacéutica la va a tomar cada vez más en cuenta.
puntualmente en los hongos ya hay farmacéuticas que están desarrollando fármacos, ya sea con adaptógenos o con hongos psicodélicos, que es también algo que se viene. Y sí, la gente al final está buscando un atajo y la industria farmacéutica se va a aprovechar de eso para sacar lo que la gente quiere y la gente necesita. De hecho, ya hay acá en Argentina incluso productos que vienen de laboratorios farmacéuticos tipo melena de león en pastillas, en cápsulas. Qué bueno. Sí. Claro, al final es una cuestión de oferta y demanda, ellos tampoco tontos no son. A Total. medida que ellos van viendo que hay interés en la población general, van a ir sacando también sus propios productos. Tú has hablado de café y melena de león, y me parece interesante porque la primera vez que lo probé, me di cuenta, yo no era muy bebedor de café, realmente no lo soy todavía aún a día de hoy. Me ha interesado mucho el tema de la cultura, el mundo del café, pero sí es verdad que lo intento tomarlo de forma estratégica porque me doy cuenta que los días que lo tomo, obviamente como no he generado esa tolerancia, pero no lo tomo todos los días, me genera una ansiedad y siento realmente el efecto del estimulante, que al final es una droga socialmente aceptada. Pero me he dado cuenta que cuando lo tomo con melena de león, de hecho hoy en la mañana me tomé con un blend, que entiendo que en el blend había melena de león, Sí. no sientes, o sea, me acabo de caer en cuenta en eso, no sientes ese efecto que te genera como ese estado de ansiedad. ¿Qué, ¿Cómo trabajan ahí en conjunto el tema de la cafeína y los hongos adaptógenos para provocar, qué es lo que provocan realmente? O sea, cómo se potencian y qué utilidad tendría el combinar un estimulante como la cafeína junto con un adaptógeno. Bueno, el principal testimonio es el que decís vos, que es algo que nuestros clientes y los que consumen café con melena de león nos cuentan siempre, nos comparten, es que dice, tengo la alerta del café, la energía, y no tengo este efecto secundario de ansiedad. A mí mismo, o sea, yo ahora tomo café todos los días, tengo tolerancia, pero hace un tiempo no, y me pasaba eso también, o sea, tomaba y empezaba como, me sentía con ansiedad. Y la verdad que incorporar melena de león te ayuda a bajar la ansiedad y a mí me parece que también te da como ese foco de láser, ¿viste? Que uno a veces necesita para trabajar. A mí me pasa que yo me disperso, me disperso seguido, entonces ahí me ayuda en eso. No solo no tener ansiedad, sino a poder como, enfocarme en una tarea a la vez y sacar el trabajo adelante, por lo menos. Sí, es una combinación interesante porque lo que te decía, tiene el efecto estimulante del café, pero no te permite llegar a ese estado de ansiedad que por lo menos a mí me genera. Entiendo que no a todo el mundo le genera como ese estado de ansiedad la cafeína, Sí. pero es una buena combinación, teniendo en cuenta además de los beneficios propios de la cafeína por una parte y de la melena de león por otra. Sí, y ahora, hablando del café con melena de león como estrategia de potenciador cognitivo, está bueno, porque te da toda la alerta y la energía sin ese crash de ansiedad. Tú antes hablabas de psicodélicos, porque claro, que hasta ahora estábamos hablando de hongos inocentes, entre comillas, que al final tienen muchos beneficios, pero no generan ninguna alteración a nivel cognitivo. Entiendo que en los últimos años, sobre todo, ha habido mucha investigación con respecto a hongos psicodélicos, sobre todo en tratamientos de depresión. Eh, Quiero saber a día de hoy, por lo menos, qué se sabe, qué se está estudiando, qué tipo de hongos psicodélicos se están estudiando y cuáles son los beneficios hasta ahora que se están descubriendo. Bueno, bien, hay como todo un resurgir del psicodélico de estos últimos años. Sí, y se está empezando a probar un montón, distintos tipos de psicodélicos o terapias que llevan a estados alterados de conciencia de manera terapéutica, ¿no? Entonces los hongos ahí entran, hay un solo tipo de hongos psicodélicos que después tiene como distintas genéticas, pero el principio activo que tienen es la psilocibina. Entonces son todos hongos que contienen distintos grados de psilocibina y lo que hace, o donde lo están probando la psilocibina es principalmente en personas con, o sea, tratamientos de la depresión, también como potenciador cognitivo, como apoyo en terapias más tradicionales, tipo psicólogos, como algo para explorar la conciencia y como ir para adentro. Y no solo hongos, están probando desde hongos, MDMA, ketamina, ibogaína, LSD. Hay todo un resurgir psicodélico y bueno, también adicciones. Eso está bueno también decirlo porque se está viendo mucho, más allá, o sea, en los hongos en particular sí, pero otras sustancias como el LSD están haciendo tratamientos para adicciones. Y hay centros en distintos estados de Estados Unidos que ya está regulado, que uno puede ir, internarse una semana o 3 días, hacer un retiro ahí, A drogarse. a tomarse unos hongos, un psicodélico, pasar por distintas terapias, un acompañamiento, y es un trabajo personal, es como desarrollo personal. Claro, yo creo que has dicho algo clave, por eso hice, bueno,
obviamente en forma también de chiste el tema de vas a un centro a drogarte, pero que tiene que haber un acompañamiento para saber gestionar todo lo que está sucediendo en ese momento bajo esa sustancia psicoactiva. Sí, sí, porque el psicodélico, cualquiera que sea su origen, te cambia la percepción, o sea, te lleva a un estado de percepción alterada, donde la realidad es distinta, los colores, la forma, las cosas, la información que baja al cerebro es un montón. Entonces, para poder gestionar todo eso, siempre es recomendable hacerlo con una persona o que tenga experiencia o que sea un profesional o una profesional que estén capacitados para este tipo de procesos. Porque si uno lo hace solo, de repente se hace un viaje de macrodosis de hongos y no hace la integración posterior, eso puede ser incluso contraproducente. Claro. Claro, necesitas a alguien que ya haya atravesado eso, que obviamente esté capacitado en ese tipo de acompañamiento. Y lo que tú decías al final es, ¿qué hago con toda esa información? Tú decías algo que me llamó la atención porque dice la información que baja al cerebro. Mm. ¿Crees realmente, y esa ha sido como una de mis mayores dudas, crees realmente, y aquí obviamente ya nos podemos poner un poquito más profundos hasta donde quieras llegar tú, pero crees realmente de que expande de cierta forma como la conciencia o esa conexión más allá de los propios circuitos a nivel cerebrales? ¿O es simplemente que genera una toxicidad a nivel cerebral? No lo sé, por decirte, como una sobredosis de alcohol y es un estado de toxicidad y pues, puedes alucinar cosas en base a ese estado. O sea, en el mecanismo biológico no sé cómo actúa en el cerebro, a diferencia poner del alcohol, de la toxicidad, yo creo que tiene que haber un componente así, pero sí es cierto que a diferencia de otras sustancias, baja información. O sea, lo que hace los psicodélicos en realidad es apagar en el cerebro el modo por defecto, la red de modo por defecto, que son esos pensamientos rumiantes, como toda la parte más consciente, lo apaga. Entonces el cerebro como que dice, bueno, está el ruido constante y puede percibir otras cosas. Y lo que también pasa es que se amplía la percepción. O sea, vos podés ver cosas que no ves en ese momento, escuchar cosas que no escuchás, aparecen pensamientos que capaz no sé, te llegan, es como que escuchás cosas, pero las escuchás en tu mente en vez de en el sonido, es como se genera en cuanto a los sentidos y como sería como la decodificación de la información que recibimos, se hace de otra forma, se procesa de otra forma la información en el cerebro. Y lo que hace también es que conecta las partes del cerebro que usualmente no se conectan, o sea, los hemisferios, las conexiones neuronales vistas en una resonancia cuando consumen psicodélicos, ve que está todo prendido, o sea, hay mucha conexión neuronal que en un estado normal, digamos, no está. Entonces, todo eso produce un montón de cambios en la percepción y transforma, de una forma, pues, es algo transformador, sí. Bueno, que de hecho aquí nos podríamos meter un poco en el tema de que al final con nuestros sentidos somos capaces de ver menos del 1% de lo que está sucediendo en este momento en nuestro entorno. Total. Claro, eso quiere decir que hay más información de la que realmente estamos percibiendo en un estado de conciencia normal, lo que tú decías, ese estado como por defecto que nos lleva un poco a reaccionar y no tanto a accionar y no deja espacio a interpretar porque al final todo es información en distintas frecuencias electromagnéticas, pero es información que tiene que interpretar nuestro cerebro. Entonces sería como abrir nuevos canales a través de distintos, no sé, distintos estados de perceptivos Ujú. e interpretar toda esa información que en el día a día no somos capaces de percibir. Sí, al entrar en ese estado, o sea, al consumir un psicodélico o hacer algún tipo de terapia que podemos hablar después, que no son psicodélicos, que también llevan un estado alterado de conciencia, lo que hace es eso, es abrir, o sea, primero bajar esa voz rumiante, que es el modo por defecto del cerebro, y después abrirse a esta información que muchas veces llega en forma de o sonido, como te decía recién, o palabras que de repente uno escucha, o ideas. Este, pero sí, yo creo que uno se conecta y percibe cosas que usualmente no puede percibir. Que aparte parecía que esa red por defecto tuviese una tendencia negativa, ¿no? O sea, yo Ujú. creo que por ya, esto por un tema de supervivencia me da la impresión de que estamos siempre con esa tendencia a la negatividad. Entonces, claro, si tú apagas eso, probablemente se dé un espacio para pues, meterte en muchas otras cosas que en su momento, en el día a día, por un tema de supervivencia, no estás, probablemente no estás consciente
porque hemos evolucionado en un ámbito seguramente mucho más agresivo, mucho más peligroso que en el que vivimos a día de hoy. Pero tenemos esa configuración, tenemos ese mismo software instalado de que estamos a la espera que nos venga a atacar un león o una tribu enemiga que nunca va a llegar. Sí, es eso por un lado, y también que uno al hacer esto de manera terapéutica, el contexto es adecuado, digamos, para poder recibir ese tipo de información. ¿Por qué? Porque uno se acuesta en general, se tapa los ojos, como que no hay estímulos externos, entonces el cerebro no está ocupado decodificando cosas que vienen de afuera, sino que uno cierra los ojos y está uno con uno, digamos, ¿no? Entonces, toda la energía que se usaba para decodificar las cosas que vienen de afuera están todas como en esa parte adentro y en el cerebro. Entonces ahí pasa la magia. La magia. Mm. Y además hay esto que, bueno, no sé, un Joe Dispenza, bueno, distintos científicos le tienen distintos nombres, pero es la latice, el campo cuántico, ¿no? Toda ¿cómo lo llamaría? Esta noción de que hay como una especie de base de datos Ujú. a la cual todos deberíamos poder acceder, pero obviamente estando en este estado mental en el que estamos en el día a día estresados, en las tareas rutinarias, diarias, repetitivas, no somos capaces de conectar con ese estado y no somos capaces de acceder a esa información. ¿Tú piensas que este tipo de estrategias te pueden llevar a conectar como como esa especie de base de datos, esa especie de nube, Sí, si lo comparamos un poco con el Internet? yo creo que sí, 100%. Y como decís, todas las culturas tienen de distinta manera, describen este fenómeno de que interactuamos con un campo a través de nuestro cerebro y ese campo va moldeando la realidad que percibimos. Que al final la realidad, o sea, nuestra vista recibe información que la decodifica el cerebro. O sea, no nos estamos viendo, sino estamos decodificando información. Entonces, cuando se pone toda la energía en el cerebro, esa capacidad se amplía y es más fácil poder acceder a esa información. En base a eso, ¿crees que somos más creadores que observadores? Porque al final sí Sí, estamos hablando de que la planta que tú tienes ahí al lado es verde, pero ¿por qué es verde? Porque mi cerebro está interpretando la luz que refleja o sea, técnicamente es todo menos verde, porque el verde es lo que estoy percibiendo yo desde el cerebro y le estoy dando la forma como planta según la interpretación que le está dando mi cerebro a esa agrupación de átomos en particular. sí, ¿Crees que somos más creadores que simples observadores? 100%. Sí, o sea, todas las distintas ramas de la filosofía o del conocimiento que hablan de esto terminan diciendo eso. O sea, básicamente el mundo es algo que nuestro cerebro decodifica y nos muestra de alguna manera, pero no necesariamente eso es verde, como decías vos. Un perro, por ejemplo, no va a ver verde. Entonces depende mucho de la capacidad que tenemos para decodificar la información. O sea, de hecho no vemos el 1% del espectro de luz visible y lo mismo de los sonidos. Entonces hay todo un espectro que es invisible para nosotros. Claro, básicamente somos ciegos en un mundo lleno de información. Y que además, pudiésemos estar hablando del color verde de la planta, pero como el azul que tienes detrás, y a mí nada me indica de que el mismo azul, que el azul que yo veo es el mismo que ves tú. Totalmente. Entonces, claro, yo ahí, claro, me estoy metiendo un poquito en este marrón, como dirían los españoles, porque al final quiero saber si ese estado de conciencia alterado te puede permitir, porque si estamos hablando de que la información somos nosotros, nuestro cerebro quien lo interpreta, ¿cómo te planteo esta pregunta? ¿Estamos condicionados seguramente por creencias, por conocimiento, por Ujú. información, incluso previamente establecida, porque aquí ya pudiésemos hablar de que, bueno, obviamente yo he heredado los genes a nivel genético, material genético de mis padres. Entonces pudiese estar condicionado a ver el mundo de cierta forma. Entonces, si no eres capaz de, estoy poniendo un poquito denso aquí, pero quiero que se entienda, si no eres capaz de modificar o de reprogramar, como se suele hablar, de reprogramar tu cerebro, vas a seguir viendo el mundo de una misma forma, pero porque estás preprogramado para verlo de ese modo. Y creo que este tipo de sustancias de repente te pueden permitir, siempre y cuando haya acompañamiento, de abrir un poco la mente, de generar esas nuevas conexiones a nivel neuronal. Ojo, y hago la acotación, yo nunca he hecho una macrodosis, nunca he experimentado con ningún tipo de droga psicodélica. Ya me vas a contarte un poquito más de tu experiencia, pero entiendo que ese sería el caso, ¿no? Es como Sí, abrir esa ventana que te permite, pues, generar nuevas conexiones neuronales para ver esa información que nos estamos perdiendo, pero por una programación previa. sí. Sí, si querés podemos ponerlo como una llave que abre a un mundo distinto de posibilidades. Porque uno, ya sea respirando o tomando algún psicodélico en forma terapéutica, lo que hace es acceder
a un mundo de posibilidades, digamos. Yo puedo trabajar en mis creencias, en mis patrones limitantes, puedo trabajar en todo lo que me limita, porque tengo acceso a otro tipo de conciencia. O sea, cuando uno está en un estado psicodélico, la información se procesa distinto, y cuando uno vuelve y lo integra correctamente, con distintas estrategias que hay para eso, algo cambia. Es imposible que algo no cambie. Entonces, va a depender mucho también de la intención que uno tenga al hacer este tipo de protocolos, ¿no? Si uno lo quiere hacer para divertirse, está buenísimo, pero si uno lo quiere hacer de manera con un objetivo en mente, no sé, aprender un nuevo idioma, o sea, crear algo nuevo. Los artistas los usan mucho, hay libros, incluso documentan cómo aporta el proceso creativo. Entonces, es una herramienta, se puede usar de distintas maneras, para bien, para mal, para divertirse, pero bueno, está en la conciencia de cada uno para qué la va a usar. ¿Cómo ha sido la experiencia de Andrés con los psicodélicos? O sea, yo realmente no tuve muchas experiencias, tuve una experiencia de macrodosis que De consumí psilocibina. de psilocibina, de hongo de psilocibina, unos 5 gramos, que es una dosis alta, y básicamente lo que pasó ahí fue que se apagó todo. No sé, a mí me pasó que empecé a ver cosas, es muy difícil de explicar, hay un meme incluso que es como una escultura de un caballo, y dice, así fue el viaje, y así como lo explicás y nada que ver. Es verdad, y a todo el mundo que le Eh, pregunto es imposible sacar una explicación racional. Pero bueno, lo que pude ver, o sea, mi viaje fue más visual, o sea, me vi en lugares y es mucho sentir, es como también aparece la sinestesia, uno puede ver colores, uno puede escuchar sensaciones, es muy loco eso, pero o sea, lo que me quedó del viaje fue, conocí cómo funciona el espacio-tiempo, o sea, sentí que viajé por las distintas dimensiones del tiempo, no te puedo explicar acá cómo es, tipo, tenés que sentirlo, pero eso sentí, o sea, y me sentí acompañado, había como cosas, entidades que estaban ahí conmigo, pero no era que me hablaban, sino que uno siente como presencia, energía. De vuelta, es difícil de explicar, pero por esto, se abren percepciones y la información llega de otra manera. Y después algo que es más tangible, por ejemplo, cuando ya en la última etapa, que el efecto va bajando, yo estaba en un domo de madera, un domo geodésico, y viste que el domo tiene como las maderas que van uniendo la estructura, y yo abría los ojos y por esa estructura veía electricidad, o sea, liñitas que iban moviéndose, iban circulando, ¿no? Y vos te pones a pensar y decís, yo estoy viendo esto, yo sé que eso no está ahí y lo estoy viendo. O sí está ahí y no lo veo en el otro estado. Entonces es como uno no sabe al final cuál es la realidad. ¿Entendés? Como medio confuso, porque si está ahí. ¿Lo estoy viendo? Sí. Es- si no consumí hongos, no lo veo. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Está y yo no lo veo? ¿O no está y lo estoy viendo por esto? Claro, porque no sabes si es información, una vez más volviendo al tema de que al final nuestro cerebro interpreta información. No sabes si es información que está allí, pero que en un estado normal no puedes captar Exacto. por X o Y razón, o simplemente que no está y es tu cerebro alucinando algo por ese efecto Sí. del alucinógeno. De hecho, como el primer insight que saqué de ese lugar, de esa experiencia fue, realmente no puedo confiar en mi cerebro. O sea, no puedo confiar en mi cerebro. Me está mostrando algo que yo no veo en otro momento, entonces algo mal, algo raro hay ahí. Eso fue el insight. Y yo creo que incluso extrapolándolo un poco al día a día nos suele pasar. Yo creo que muchas veces somos como, estamos predispuestos a que algo ocurra y cuando estás predispuesto, de hecho de este concepto habla mucho Tony Robbins, ¿no? El efecto priming, el Ujú. predisponerte a Sí, que el día sea positivo, a que el día te entregue lo que te tienen que entregar. Entonces, claro, como generalmente estamos predispuestos a lo negativo, porque nos levantamos y empezamos a ver las noticias generalmente son malas, nos predisponemos de forma negativa y es muy probable que luego lo que captemos o las experiencias que tengamos a lo largo del día las interpretemos como tal, sí. pero que no necesariamente lo hablaba recientemente con alguien, que al final, bueno, con esta chica Noelia Cosa, que al final lo bueno o lo malo es una etiqueta. Ujú. Y la etiqueta se la ponemos nosotros, en base seguramente a experiencias pasadas. Si la experiencia anterior fue una experiencia negativa, le pones la etiqueta de algo negativo. Sí. No, y además podemos hacer un paréntesis y decir que obviamente todo este sistema está diseñado para que nosotros nos lleguen experiencias negativas, ¿no? Tanto las noticias como lo que recibimos de la sociedad está diseñado un poco para eso, para mantenernos en ese estado de miedo, como de alerta. Sí, Sí, bueno, porque es mucho más fácil de controlar a alguien con miedo que, exacto.
que alguien en un estado opuesto. Exacto, y por eso también yo creo que en aquel momento se prohibieron los psicodélicos, porque empezaron a ver que la gente empezaba a hacer cosas diferentes, extrañas, que no podían controlar o que accedían o contaban que accedían a lugares que para el discurso tradicional no, ¿viste? No estaba bueno, y por eso se paró toda la investigación en los 70. Se dice que Steve Jobs usaba Sí, LSD, ¿no? Me sí. parece. Sí, Steve Jobs usaba LSD con frecuencia, y hay varios libros que hablan de cómo el LSD ayuda a procesos terapéuticos, creativos, procesos creativos para distintos tipos de artistas. Muchos artistas usan LSD o psicodélicos. Tú hablabas de que algo cambia. Yo siempre he tenido, o sea, por una parte siempre le he tenido mucho respeto al Mm. tema de los psicodélicos, al tema de las drogas en general. Creo que, iba a decir, nunca en mi vida he utilizado ningún tipo de droga, pero bueno, el tema de la marihuana en algún momento fumé, no le encontré sentido, más nunca lo hice. Pero sí me he encontrado que constantemente la persona que utiliza algún tipo de psicodélicos te dice, es que cambié, ya no soy el mismo de antes. Pero luego te das cuenta que en el día a día, no sé si esto depende también de cómo la capacidad de esas personas junto con el Mm. acompañamiento de hacer una transición o de bajar a tierra toda la información, pero me da la sensación de que no cambia. O sea, no sé si es que realmente la persona de forma interna ha adquirido algo más allá de lo que se puede ver en su comportamiento diario, pero como tú mencionabas de que algo cambia, a mí me da la sensación de dos cosas. Primero, de que no cambia mucho realmente, según la experiencia de cada quien. Aquí obviamente cada uno tendrá su propia experiencia, pero y si algo cambiara, luego me da la sensación de que mucha gente se hace adicta a esa sensación de sea lo que sea que experimentan en ese estado. El típico caso es el caso de que ha sido muy criticado además, Aubrey Marcus, me parece que se llama él, Ujú. porque él, estamos hablando de que lo hará, no sé, por lo menos seguramente más de 10 veces al año hará algún tipo de psicodélicos. Entonces, claro, si tanto te cambia, ¿por qué tienes que hacerlo tantas veces en el año? Es mi pregunta que siempre me he hecho con respecto a este tipo de personas que suelen promulgar mucho el uso de psicodélicos. De una, bueno, en principio no se aconseja hacer psicodélicos, o sea, hacer terapia con psicodélicos de forma continua, por esto mismo que decís, porque digamos, el acto en sí del efecto y todo es como, no sé, 6 horas, ponele, pero no termina ahí. O sea, después por Claro. 3 meses uno tiene que seguir trabajando, tiene que integrar, tiene que entender qué fue lo que cambió. En mi experiencia, en lo que conozco y la gente que hablé, lo que cambia es más que nada un filtro interno de cómo yo puedo ver distintas cosas o procesar distintas traumas de la infancia o abordar distintas situaciones, no sé, ansiedad, depresión, fobias, cosas así que realmente uno puede decir, bueno, hice esto y cambié, pero en general suele ser más sutil. Eh, Ahora no me enojo cuando mi pareja me dice tal cosa, o ahora puedo ver más fácil a mis padres y entenderlo mejor y no estar peleado, como cosas así que tienen que ver más con el trabajo de uno personal. Yo creo que el que hace esto que decís que todo el tiempo está tomando psicodélicos para mejorar, qué sé yo, al final termina siendo adicto a eso tal cual. Si Claro. bien químicamente los psicodélicos no deberían producir adicción, por lo menos los hongos de psilocibina, uno termina siendo adicto no sé, a experimentar cosas, ¿no? Claro. Y eso ya creo que depende de la personalidad de cada uno. Pero en general no debería generar adicción a ser psicodélicos. Y también, si hay una persona que es adicta no sé, adicta a cualquier cosa, al cigarrillo, y a través de un proceso por psicodélicos deja de ser adicto, ahí el cambio es más notorio. Yo creo, mira, cuando empecé a investigar mucho de la psilocibina en microdosis, porque sigue en un par de ocasiones en el pasado lo he utilizado, me empecé a dar cuenta de que generalmente los efectos se suelen ver, o los efectos con diferencias significativas, en personas como que, en aquellas que están más jodidas. O sea, no sé si me explico. De repente una persona que ya tiene un estilo de vida saludable, yo tengo realmente un estilo bastante saludable, un estilo de vida bastante saludable, tengo foco mental, entreno, etcétera, no se suele ver tanto efecto. Entonces, claro, me da la sensación de que de repente para esas personas que sí que están, independientemente de aquí, yo hablando en el aspecto físico, pero de repente en Ujú. la parte incluso cognitiva, que está más jodida, que yo creo que de repente por eso tiene tanta evidencia a nivel de depresión, por ejemplo, Sí. capaz allí es donde realmente puede hacer una gran diferencia. Sí, total. De hecho, o sea, habría que tener un para qué tomarlo. Si uno, por ejemplo, no sé, A un come bien, propósito.
Claro. un propósito. Uno come bien y su intestino está bien, y entonces su cerebro funciona bien, y todo eso. Quizás no hay un motivo hoy para consumir microdosis o macrodosis, a menos que uno quiera experimentar, pero bueno, al no estar buscando algo en particular, uno no va a saber bien qué va a cambiar. Entonces, si uno tiene como un objetivo específico, o está muy abajo, como decís vos, en lo que tiene que mejorar, el cambio es mucho más notorio. Pero siempre tiene que haber un propósito. Lo que no me termina gustando en muchas ocasiones, Andrés, es que creo que la gente llega, me pasó con un amigo, un muy buen amigo, uno de mis mejores amigos. Él venía a hacer ayahuasca, estábamos Ujú. en Venezuela todavía en aquel entonces, y me parece que un poco terminan endiosando o a la persona que le acompaña, llámese como se llame, o incluso al psicodélico, en este Mm. caso, bueno, la ayahuasca, por ejemplo. Terminan poniéndola como un estado de adoración incluso. Mm. Y yo creo que allí ya roza un poco, es un poco peligroso a ese estado en el que llegan de incluso adorar a la persona que te ha llevado a ese estado, ¿no? A través de lo que sea, de la Sí. ayahuasca, de un psicodélico, de lo que sea. No sé qué impresión tienes tú o qué Sí, opinión yo creo tienes. que no es para todo el mundo, porque, no sé, hay cierto tipo de personas que pueden tener esa tendencia de comportamiento, de decir, uy, esto me cambió, me hizo bien, necesito más de esto. Y eso pasa cuando también uno pone como el poder en lo externo. Al final, el ayahuasca, el LSD, es como una forma diferente de percibir las cosas que uno la puede lograr. O sea, en realidad el mérito es de uno, no es de la sustancia. La sustancia como que te abre a recibir cosas, pero uno las procesa, uno las trabaja, la integración es de uno con uno. Entonces, yo creo que las personas que hacen eso es porque no están haciendo el trabajo interior de decir, bueno, hice esto con un propósito, voy a hacer una integración. Pues si uno lo hace siguiendo todo ese protocolo, no necesitaría hacer esto de manera, no sé, capaz hasta una vez a la vida alcanza, ¿entendés? Entonces, depende cómo uno lo haga. Y hay mucha desinformación también, yo creo. O está muy también normalizado. Vamos a un ritual de ayahuasca, como que es como algo normal hoy. Y no debería ser así. Debería ser como, voy por este motivo, lo voy a hacer con esta persona que conozco. Después de la ceremonia va a haber una semana que voy a estar escribiendo todas las mañanas cómo me siento. Eso forma parte de la integración, que es tanto o más importante que la experiencia en sí. Sí, yo creo, de hecho lo comentábamos antes, yo creo que tiene que tener un propósito y tienes que dejar clara una intención, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero realmente conseguir con esto? Porque yo, un poco como todo en la vida, ¿no? Si voy al gimnasio, ¿para qué lo hago? Tiene que tener Claro, un propósito y tengo que poner una intención en ello. A la hora de comer también, lo que pasa es lo que tú decías, terminamos normalizando todas las cosas que hacemos porque la gente va al gimnasio porque tiene que ir al gimnasio, no lo hace con un propósito, que es el tener salud y no verlo como al final como una virtud, ¿no? Como una ventaja el poder ir al gimnasio y moverme. Lo es como un sacrificio y qué coñazo tener que ir al gimnasio a moverme. mm, Entonces yo creo que va de la mano con eso, el tener realmente una intención y un propósito detrás, independientemente de la práctica que se utilice. Y tú hablabas de algo que era en lo que me quería meter porque al final todo lo que tú has mencionado, o sea, a nivel los cambios o los cambios que puedes conseguir a través de este tipo de terapias, yo creo que hay muchas otras formas a través de las cuales puedes llegar a esos mismos cambios que en muchas ocasiones son cambios que suelen experimentar quienes practican este tipo de terapia. Lo que tú decías, de repente ya no estoy tan irritable ujú. o no soy tan reactivo como antes, hago la pausa, analizo, tengo más foco, independientemente de cuál sea el cambio, yo creo que hay muchas otras prácticas y siquiera aquí podemos entrar en algunas de ellas. Yo en el pasado he utilizado, que sé que tú también has hecho el tema de la flotación, Ujú. incluso meditaciones, respiración Wim Hof. ¿Qué es lo que lleva a que a través de este tipo de prácticas tú puedas entrar en esos también, en esos estados de De conciencia alterada? alterados. Sí, hay un montón de distintas maneras de llegar a lo mismo. La sustancia es como un acelerador, el hongo, el LSD, pero los antiguos yogis llegaban a esos estados sin consumir ninguna sustancia. Ya que sea meditación, practicar yoga podría ser, hacer mantras, tambores, como que hay un montón depende de la cultura en donde sea, hay un montón de prácticas. Hoy más en la modernidad podemos hablar de estas dos, si querés, de la respiración, que es algo gratuito y que está al alcance de todos y que es igual o más poderoso de cualquier psicodélico, y la terapia de flotación, que te lleva a un estado alterado de conciencia y está muy vinculada también con la investigación psicodélica, sobre todo en Estados Unidos. Pero Y son cosas accesibles, sin consumir nada. de hecho, no sé, aquí capaz estoy diciendo una estupidez, pero
Creo que con la respiración, más allá de la hipoxia, no sé si se busca que el cerebro segregue algún tipo de sustancia en particular. Ahí me pierdo un Yo lo poco. que tengo entendido con la respiración holotrópica, que es básicamente hiperventilar durante un montón de tiempo, cambia la química de la sangre y lo que hace es producir más DMT, que es Eso, la molécula de Dios se llama, que hay claro. documental en Netflix, véanlo, que es lo que también te da la ayahuasca, tiene distintos compuestos que producen, que el cerebro produzca DMT y a través de eso es donde se produce la alucinación de los sentidos, generando DMT. Y la holotrópica va por ahí. No así el flotario, ahí es distinto. Claro, en el caso, bueno, para quien de repente nos ve y nos escuche y no sepa qué es el flotario, si lo puedes explicar un poco más y qué es lo que se busca en ese tipo de situación o contexto. El flotario es una pileta, una piscina chica que tiene sales de Epsom, o sea, agua con mucha sal. Entonces uno se acuesta, o sea, se mete a la pileta esa y flota naturalmente. El agua está a temperatura del cuerpo, está hecha en un lugar donde no hay luz, donde está insonorizado. Entonces, cuando uno se mete ahí, está como en el vientre materno. Se produce toda una cosa ahí en el cerebro. ¿Por qué? Porque no entran estímulos ni por el tacto, ni por el sonido, ni por la luz. Entonces, de vuelta, el cerebro empieza a entrar en un modo que no tiene que procesar información y tiene más espacio para lo que hay. Entonces se apaga el modo por defecto del cerebro también y ahí el cerebro empieza a viajar, como que el cerebro empieza a viajar solo. Entonces, si uno está capaz una hora, una cosa así en el flotario y entra en meditación, o sea, es una meditación y también lleva el cerebro a estado teta, que es unas ondas particular donde el cerebro está muy relajado y la meditación es mucho más profunda. Ese es el principal efecto del flotario. Después, si uno lo extiende por más horas, que es lo que hacían estas personas que lo investigaban, llegaron a contactar con otras dimensiones, otros seres, a recibir mensajes, como, no sé, hay cosas muy extrañas que pasan ahí, pero es básicamente eso, apagar los sentidos del cerebro y quedarse flotando ahí una hora sin hacer nada, sin pensar, sin nada. Creo que antes de entrar a la entrevista me contabas un poquito del por qué, ¿no? De por qué se había buscado hacer este tipo de, no sé si llamarlo terapia, Ujú. tratamiento, ¿cómo se le llamaría? De flotar, ¿no? En esa agua densa Sí. que te permite como aislar todos los sentidos. Eso surgió de una investigación que hacía el gobierno de Estados Unidos con un neurocientífico llamado John C. Lilly, que tiene varios libros. Él investigaba todo lo que tenía que ver con la conciencia. En ese momento la CIA estaba investigando la visión remota para la guerra y bueno, lo pusieron a este científico a investigar principalmente cómo podían hacer para comunicarse con delfines. Su investigación estaba que el ser humano podría entrenar y comunicarse con delfines para uso militar al principio. Entonces esta persona inventó este flotario como un lugar para poder justamente apagar todos los sentidos y poner el cerebro en un estado en que sea más fácil comunicarse con los cerebros de los delfines. Entonces de ahí surgió. Después esta persona lo empezó a combinar psicodélicos más flotarios, entonces empezó a ver que había como mucho más, que era una herramienta muy poderosa, y en base a esta cosa que hizo, esta investigación, al final terminó dejando la investigación con delfines, porque en uno de esos viajes o una de esas flotaciones que hizo, se encontró con unas entidades inteligentes que hablaban con él cuando iba y le dijeron, amigo, no maltrates delfines. O sea, como que le hicieron ver eso. Y él a partir de ese momento cerró su investigación de delfines y se dedicó a LSD y al flotario. Claro, y a día de hoy se presenta como, yo lo hago algo así como una terapia de relajación que Sí. te permite entrar en esos estados meditativos bastante profundos. ¿Cuál ha sido tu experiencia utilizando Flotario? Yo luego ya comparto la mía. Yo lo hice durante un tiempo por semana, la verdad que me sumó un montón en cuanto a disminuir el estrés y la ansiedad, o sea, esa aceleración constante, porque además es magnesio, entonces uno está flotando en magnesio. Sí, súper relajación y meditaciones profundas. Sí, mi experiencia también fue, o sea, de hecho te lo comentaba antes, creo que una de las meditaciones más profundas que he tenido en mi vida la he tenido dentro de un flotario. O sea, la capacidad de aislarte de todos los sentidos Mm. y de que tu cerebro se tenga que olvidar de toda esa información sensorial y se dedique únicamente a ese estado meditativo profundo, ¿no? Sí, si uno logra a través de la respiración estar enfocado en ese estado de presencia, van apareciendo ideas, ideas de productos, ideas de negocios, cosas que también hacen los psicodélicos.
Y yo creo que nuevamente, claro, ya que como lo has enlazado con los psicodélicos, perdón, nuevamente entra en la intención. O sea, yo creo que si te metes en un flotario o haces psilocibina, como no tengas un propósito, una intención, pierde Total. completamente el sentido. O sea, Sí, termina siendo, incluso puede llegar a ser una mala experiencia. He tenido personas que han ido a un flotario y me dicen, David, mira, la verdad es que no es lo mío. Pero claro, total. si no estás poniendo una intención, si no sabes realmente el por qué lo estás haciendo, lo mismo te puede pasar con unos hongos psicodélicos. Sí, puede ser una experiencia divertida para probar el flotario, pero para obtener los beneficios está bueno tenerlo como con un protocolo, una intención, entender para qué sirve. Y con respecto a los psicodélicos, también es un paso más arriba las precauciones que hay que tener, porque uno puede tener lo que se llama un mal viaje, Claro. que es estar en un estado diferente, capaz por primera vez que no es familiar, y empieza a recibir información, que mucha de esa información es información del inconsciente, que puede tener que ver con traumas, con cosas que hayan pasado en el pasado, y si esa persona no está preparada para afrontar eso, de repente se puede generar un estado de ansiedad y de pánico incluso, que puede arruinar la experiencia y, o sea, no se va a morir una persona por haber tomado psicodélicos, pero sí, no sé, entrar en estado de pánico, viste, ataques de ansiedad, cosas así, es frecuente en personas que no se preparan para la experiencia. ¿No crees que en muchos casos pueden, menos mal que tocaste ese tema porque no quería dejarlo por fuera, que pueden llegar a salir experiencias que nunca has vivido y que la persona luego pueda quedar como, no sé, bueno, esto ocurre mucho en la parte de la, ¿cómo se llama? De la hipnosis, que puedes llegar a sembrar una idea en una persona que de repente de una Ujú. experiencia que nunca ha tenido, por ejemplo, una Sí. violación, y que la persona pueda salir de esa experiencia con psicodélicos pensando que en su vida ocurrió algo que realmente nunca ha sucedido. Sí, puede ser, porque ahí trabajas con el inconsciente, o sea, Claro, depende el contexto, ¿no? Pero si vamos a usarlo, si una persona quiere usar mal los psicodélicos, puede poner a una persona en un viaje y programarla. De hecho, en el libro este que yo te mencionaba de C. Lilly, él hace todas esas experiencias con una persona que era su programadora. Pues él decía, yo quiero programar esto en mi vida, o sea, esta idea, quiero lograr este logro en mi vida y este descubrimiento. Entonces, la persona, antes de la experiencia, tenían una conversación y esa persona iba a ser la encargada de guiarlo y de programarlo a través del viaje, de la experiencia. Entonces, 100%. Se puede usar para eso, para el mal, pero bueno, al final termina siendo todo material del inconsciente. Porque uno no procesa conscientemente la información en ese estado. claro, por eso te digo, porque yo creo que aquí entraría un efecto, o sea, algo similar a, por ejemplo, el efecto placebo. Si yo te doy una cápsula a ti de azúcar y te digo, mira, esto te va a mejorar el rendimiento en tu entrenamiento, probablemente tú simplemente por un efecto placebo mejores el rendimiento en el entrenamiento. Sí, Entonces creo que si no se sabe utilizar o si no se sabe más que utilizar, si no tienes la suficiente confianza con quien te acompaña, creo que incluso puedes poner en riesgo, me atrevería a decir, no sé ya, obviamente no soy experto en ello, pero tu salud mental, porque al final no sabes si eres susceptible a esto, a que entre comillas te siembren un pensamiento, una experiencia que nunca has vivido, con sí, interés pues, el que sea. sí, totalmente. Por eso es como muy importante hacer esta experiencia en un lugar, primero que uno tenga confianza y conozca a la persona que lo va a acompañar, si es que lo va a acompañar a alguien, pues esa persona va a estar ahí por cualquier cosa que pase. Entonces tiene que ser una persona con la que yo me pueda sentir seguro. Digo, me acuesto acá, voy a estar 6 horas en una y esta persona me va a cuidar. Y después el contexto también, lo que se llama set and setting, es casi tan importante o más que la sustancia en sí. O sea, el contexto adecuado. No es lo mismo tomar un alucinógeno en una fiesta electrónica que tomarlo acostado en una cama con una persona que está al lado. Es súper importante el contexto. Claro, yo creo que también allí es importante eso, separar un poco el tema de el propósito del por qué lo estás utilizando y en qué contexto lo estás Mm. utilizando. Porque yo creo que muchas veces la gente se apalanca en sí, mira, no, este tipo de droga psicodélica tiene mucha evidencia, muchos estudios, pero lo utiliza en un contexto que no es el adecuado. Claro, Entonces, claro, si estás utilizando ese tipo de drogas, lo que tú dices, para irte a una fiesta rave, pues obviamente la evidencia no te vale para respaldar tu adicción. total. ¿Sabes? Que yo creo que Sí, hay muchas veces donde la gente se confunde. Me da la sensación de que es como el tema del alcohol. El tema del alcohol, cada vez que sale un estudio que le da cierto beneficio, entre comillas, lo pongo porque beneficio no tiene, es como una forma de, bueno, yo proteger mi vicio para no asumir la responsabilidad que tengo yo de
de que soy un adicto al alcohol. Claro, sí. Sí, no, es súper importante hacerlo de manera respetuosa y terapéutica para cuidarse uno mismo. Porque o sea, estamos abriendo el inconsciente, o sea, estamos en un cuando uno consume psicodélicos, entra en un estado de vulnerabilidad. Claro. Cualquier cosa que, no sé, situación que pase, lo que sea, eso va a quedar grabado, ¿entendés? En algún momento, en algún punto. Y yo Eh, creo que igual lo que hablábamos antes, Andrés, de que hay un montón de cosas que la persona podría hacer antes de meterse en una, porque siempre me da la sensación de que, o sea, siempre me ha dado la sensación de que cada vez que hago un capítulo, como lo hago centrado en algo en puntual, mm, la gente, creo que hay un sesgo que hace que la persona que ve este episodio piense que la solución de sus problemas está en los psicodélicos. Quien ve un episodio, no lo sé, del magnesio, la solución está en el magnesio. Si es la dieta cetogénica, la solución. Entonces, claro, siempre hay un sesgo y por eso siempre intento como aclarar de que en este caso, si bien los hongos adaptógenos tienen un montón de evidencia, los psicodélicos en ciertos contextos, en ciertos casos puntuales, ujú. ahí de forma terapéutica tiene sus beneficios, me da la sensación de que hay un montón de cosas que la persona podría hacer y que seguramente no está haciendo antes de buscar la solución a su problema en algún tipo de alternativa como esta. Sí, 100%. Para mí el psicodélico puede sumar, pero uno puede hacer terapia, uno puede hacer respiración, uno puede hacer journaling, uno puede hacer meditación, yoga, como un montón de cosas antes de ir al psicodélico. O sea, la sustancia lo que hace es, quizás, es un atajo, como hablábamos al principio antes, ¿no? Como me va a llevar rápido a un estado alterado de conciencia sin yo tener que hacer más nada que consumir algo. Pero bueno, ese mismo estado yo lo puedo lograr en una sesión de respiración holotrópica, respirando 1 hora y media, o meditando en un flotario 1 hora y media. Entonces, es verdad, la gente quiere atajos, busca atajos, quiere siempre el camino más fácil, pero hay otros caminos, obvio. Claro, yo lo veo un poco como, ya que estás hablando de atajo, un poco como el tema Ozempic. El Ozempic que se ha puesto tan de moda para personas con sobrepeso y Mm, obesidad, es un atajo que si no lo sabes utilizar y no eres realmente la persona adecuada para utilizar ese tipo de fármacos, puedes terminar peor de lo que empezaste. ok. Se me da la sensación de que este tipo de también de terapias, obviamente quiero separarlo el tema de los adaptógenos a los Sí, psicodélicos, porque aquí no entraría el tema de adaptógenos, pero el tema de los psicodélicos me da la sensación de que es un poco igual. He conocido personas que han utilizado terapia psicodélica, llámese la que sea, y que no sé si me da la sensación, pero creo que han terminado peor de lo que estaban antes. sí. De hecho, me gustaría compartirte una anécdota del libro este que leí hace poquito, de John Selili, que él experimentaba mucho con LSD y él mismo se inyectaba el LSD. Entonces lo que él decía es, uno cuando, y él justo contaba una anécdota que había hecho una sesión, no había dejado pasar este tiempo de integración que él recomendaba, que eran como de 2, 3 meses, y a las 2 semanas estaba haciendo ya otra sesión de LSD. Y él lo que decía es, en esa segunda sesión yo me inyecté el LSD y tuvo como una ACV, ponele, ¿no? Pero después descubrieron por qué, era que la aguja donde él se había inyectado tenía una sustancia que había quedado como o sea, no la había limpiado bien la aguja, y eso se le metió al cuerpo y casi se muere. Y él lo que decía es, el psicodélico activa patrones. O sea, eso que le pasó no fue un accidente. Es lo que su teoría era, yo esto lo hice a propósito porque estaba activado un patrón destructivo en mí que me hizo no tener los mismos cuidados que otras veces con respecto al material e inyectarme una aguja que tenía algo que estaba contaminado. Entonces, eso que decís puede activar patrones destructivos y puede llevar a la persona a estar peor que antes de tomar psicodélico. De hecho, yo la primera vez que empecé a escuchar en este caso el LSD, fue por chicos que eran menores que yo, de hecho. Ellos eran DJs en discotecas en mi ciudad, en Venezuela, y tomaban LSD en ese contexto. Mm, Entonces, claro, aquí es cuando te das cuenta que si bien puede tener un efecto terapéutico utilizado, si quieres, nos metemos ahora en el tema de las microdosis, porque no es lo mismo utilizar una dosis grande a utilizar una microdosis. Pero claro, cuando el contexto cambia, ya ahí cambia también ¿cómo decirlo? No el riesgo, pero sí el efecto que tiene en sí, la persona según el contexto en el que esté. Si estás en una fiesta electrónica, ya deja de tener un efecto terapéutico y sí, pasa, yo creo que ya pasa a ser o termina siendo una adicción, sobre todo si dependes de la droga, que era lo que yo veía en estos chicos, que dependían de la droga para poder disfrutar ese contexto de esa fiesta. Y me da la sensación, porque conozco
también otro tipo de, o sea, personas en mi círculo no tan cercano, pero personas que sí veo que a pesar de que no se identifican como una persona adicta, Ujú. claro, cada vez que van a una fiesta, un festival, hacen uso de algún tipo de droga. Entonces Sí, al final cuando pierdes la libertad de elegir, si yo no puedo levantarme mañana y elegir no tomarme un café, pues soy adicto al café. total. Si no puedes ir a un festival y no tomarte una pastilla, eres adicto a la droga, independientemente de que no vayas a festival todos los fines de semana. Sí, total. Sí, usado en ese contexto, la verdad que suele ser contraproducente, pues no genera ningún beneficio a nivel de salud mental y termina generando esto que decís vos. Necesito algo externo, que puede ser psicodélico, puede ser una cerveza. Necesito algo Claro. externo para pasarla bien. Ahí ya no estoy abordando el problema de base y me estoy distrayendo con algo que me saca un rato de ese estado. ¿Y cuál es la diferencia de utilizar estas dosis grandes, que hasta ahora veníamos hablando, esas macrodosis, a utilizarlo en dosis más pequeñas, que es lo que se conoce como microdosis? Microdosis. La dosis grande es para una experiencia inmersiva completa en el mundo de los psicodélicos y generar un cambio quizás profundo con el trabajo adecuado. Y la microdosis es una dosis que es subperceptual, o sea que es una dosis es 0,1 gramos, que usualmente se toma de psilocibina, a veces se combina con melena de león y con niacina, que es uno de los protocolos oficiales que hay, que lo que hacen es la sinergia entre la psilocibina y la melena para el cerebro y la niacina como vasodilatador para aumentar el efecto y distribuirlo más rápido por el cuerpo. Eso se toma en un protocolo también con distintos objetivos. Uno puede ser la mejora cognitiva, de hecho se puso un poco de moda hace un par de años por esto mismo en Silicon Valley. Todos los fundadores de startups estaban con las microdosis y con los nootrópicos. Y también se puede usar para trabajo personal de una forma más suave, digamos, porque el efecto es mucho más sutil, pero también tiene que acompañarse de un tratamiento o de un acompañamiento. Es como una herramienta más para proceso de cambio, quizás, o para incorporar nuevos hábitos. Es como que le hace al cerebro más fácil eh, adquirir nuevas habilidades o cambiar, básicamente. Y nuevamente atado a una intención, porque de nada te sirve hacer una microdosis si no tienes un propósito detrás de esa microdosis. Y Sí, hablando de otro tipo, porque sé que también se utiliza, por ejemplo, con el LSD, tú has hablado de la psilocibina, pero lo que se busca es un poco el mismo efecto, entiendo. sí, o sea, con LSD y psilocibina en microdosis es un efecto igual. O sea, el LSD es un poco más fuerte, es más como alucinógeno, pero se busca estar en un estado que te permita a tu cerebro, que sea más fácil para tu cerebro, cambiar. Ya sea adquirir una nueva habilidad, soportar horas de trabajo, jornadas de trabajo intensas, trabajar en uno está deprimido, un duelo, o sea, cualquier cosa, pero le hace el cerebro más fácil el trabajo que uno también ya viene realizando con su terapia, con su journaling, con su meditación. La microdosis es una herramienta más que suma. Eh, A una persona de a pie que de repente no tiene ningún trauma, no sé, ninguna adicción, ningún duelo que superar. ¿Dónde está esa persona? Bueno, para una persona de Nada, a pie, yo sé que todos tenemos traumas, todos tenemos problemas, pero de todo esto que hemos hablado, ¿qué sería lo recomendable? Porque yo sé lo que sucede. La gente escucha adaptógenos, va a ir a buscar cuáles todos los que han nombrado y van a empezar a comprar adaptógenos sin saber para qué sirve cada uno. Entonces, de todas estas herramientas que hemos hablado, ¿qué debería buscar en cada una de esas cosas esa persona que de repente está interesada en potenciar un poco por allí, no sé, su salud, bajar los niveles de estrés y ansiedad, mejorar su foco mental o mejorar la parte cognitiva? bueno, en principio lo que dijiste al principio me parece que está bueno, es que cualquier cosa que consumamos va a entrar a nuestro cuerpo por el intestino. Entonces, si tenemos el intestino en mal estado, por más que Bravo. consumamos 6 kilos de adaptógenos, no lo vamos a poder absorber. Y después es, entendiendo un poco, primero podemos empezar por los adaptógenos. Hay distintas formas de consumo, están extractos líquidos, extracto en polvo, extracto, o sea, o el hongo molido en polvo. Es importante diferenciar cuál uno va a consumir en función de lo que quiere lograr. El extracto en polvo tiene más compuestos activos, digamos 10 veces más compuestos activos que el hongo molido en polvo. El extracto líquido es más biodisponible porque ya está hecha la extracción, pero contiene alcohol y se hace de manera, por lo menos acá en Argentina, de manera más artesanal, entonces uno no puede asegurarse la calidad, que eso es otro tema importante. El 90% de los hongos del mundo adaptógenos vienen de China. En China sabemos que hay un montón de calidades. Entonces, yo, ¿qué pasa? Buscando proveedores en su momento, me encontré con hongos que venían, o sea,
formato de hongo que venían rebajados con maltodextrina y cosas por el estilo que al final en el producto final, en el paquete, eso no lo dice en el envase. Entonces, un poco es guiarse por la intuición de cuál es una marca de buena calidad, pedir a la marca que nos cuente como de dónde saca sus productos, si son orgánicos, como exigir esa información. Eso en cuanto a los adaptógenos, buscar calidad. Y cuando a los psicodélicos, uno tiene que tener un objetivo, buscar una persona en lo posible profesional de la salud que acompañe ese proceso y tener una intención clara para hacerlo. Y seguir el protocolo y digamos, cumplir eso. Mira, de hecho, de lo que hablas, lo conversaba también con Pablo Pisurno, porque es un poco lo que sucede con el tema de la suplementación. Me da la sensación, bueno, primero la gente desconoce de que, no sé, el 90% de la creatina viene de China, o que la vitamina C viene de cultivo monocrop, de maíz en China, etcétera. Pero me da la sensación de que quien compra esa materia prima se fía mucho de la procedencia. Okay. Es decir, la mayor parte de los fabricantes, porque al final si yo soy una farmacéutica, por ejemplo, o vendo suplementación, yo compro el producto, compro la materia prima, me fío de quien me lo está enviando, porque la mayoría no tiene la tecnología ni tienen los medios para pagar, para verificar si es 100% creatina o si es 100% el suplemento, el compuesto que sea. Te fías y terminas vendiendo un producto que de repente la calidad es pésima. Sí, yo como marca lo que propongo y lo que hago es verificar primero esto, la materia prima, el proveedor. Nosotros les exigimos análisis de laboratorio, certificaciones. Por eso es donde descubrí que había hongos que venían cortados con maltodextrina, rebajados. Pero es súper importante porque en China encontrás de todos los precios, desde $20 hasta $200, depende de la calidad. Entonces asegurarse la calidad es fundamental porque es lo que uno está consumiendo, digamos. Si no, al final va a ser un efecto contrario a lo que se supone que debería ser. Claro, y bueno, de hecho, hablando de efectos contrarios, a mí me sucedió tomando, creo que te lo comenté en algún momento, tomando ashwagandha. Tenía un efecto paradójico que me generaba, se suponía que era para bajar el estrés y la ansiedad y todo esto. Sí. Yo tenía muchos problemas de ansiedad en ese momento y me generaba un dolor de cabeza brutal. Y al final probé dos marcas completamente distintas y el efecto fue el mismo. Sí. Entonces yo creo que también allí va a depender de, primero, que es saber para qué es el suplemento, primero que nada, cuál es el beneficio que debería uno experimentar tomando el suplemento, porque creo que la mayoría empieza a tomar cosas sin saber muy bien qué es lo que te aporta. Y luego saber a qué te expones, porque yo creo que la mayor parte de la gente empieza a tomar cosas, me doy cuenta porque, claro, nosotros asesoramos a personas en pérdida de peso. Uh-huh. Y claro, me llega gente y siempre en el formulario le preguntamos qué tipo de suplementación toman, qué suplementos toman y para qué lo toman. La mayoría no sabe ni para qué se está tomando cada uno de los suplementos, no sabe ni siquiera si lo está tomando en la dosis correcta y a la mayoría nadie se lo ha recetado. Entonces, claro, la típica respuesta es, no, sí, me lo recetó Andrés. Y yo, fuiste a consulta con Andrés, o sea, dando un ejemplo aleatorio, fuiste con consulta con Andrés y te prescribió estos suplementos. No, lo vi en un Reels. Ya, entonces, claro, partiendo de esa base, mucha gente termina tomando un montón de cosas que lo que decíamos antes, si tú tienes, a mí siempre me gusta hacer la analogía del taburete. Tienes un taburete con 3 patas, las 3 patas son los 3 pilares fundamentales. Descanso y ritmos circadianos, alimentación y seguramente ayuno, entrenamiento y movimiento. Como no tengas las 3 patas en su lugar, todo lo que tú pongas arriba, terapias psicodélicas, hongos adaptógenos, suplementación, lo que sea, se va a venir abajo. Sí. Entonces tienes que hacer primero un trabajo en esos 3 pilares. No quiere decir que no se pueda llevar de la mano, porque de repente para mejorar la alimentación necesitas consumir un tipo de magnesio. Para mejorar el descanso, no sé, te recetaron algún tipo de suplementación. Pueden ir de la mano, pero tiene que ser ese trabajo en conjunto para solucionar antes de empezar a meter cosas arriba. Sí, de hecho, o sea, lo ideal sería eso, buscar un médico que te incluya los adaptógenos, pero dentro de un contexto y que tengan un sentido. Pues también, no sé, el córdice, por ejemplo, impacta a nivel hormonal. Entonces, si uno no sabe y toma córdice porque sí, no sabe qué impacto puede tener a nivel hormonal. El reishi también. Entonces, está bueno esto, hacerlo, por más que lo veamos en internet, que ahora consumimos información de esa manera, está bueno hacerlo con seguimiento todo. O sea, cualquier cosa que uno consuma debería ser con seguimiento.
Sí, me di cuenta también de que, obviamente aquí sin dar nombres, pero que en muchos casos en redes sociales la recomendación es como, ok, los adaptógenos tienen todos estos beneficios Mm, y cuando tú preguntas, ok, ¿cuál pudiese consumir? No, bueno, cualquiera te sirve. Y realmente cuando vas a la ciencia, la evidencia o el conocimiento que puedes tener tú, una persona que se dedica al mundo de los adaptógenos, te das cuenta de que no es que cualquiera te sirve, cada uno tiene, porque no todos son iguales, ok, pueden sí, venir de la misma familia si estamos hablando de hongos adaptógenos, pero cada uno tiene su objetivo puntual. sí. Pero me pasa un poco que la gente nos consulta y nos pregunta, ¿por cuál empiezo? ¿Entendés? Como que está mal hecha la pregunta, no es por cuál empiezo, es en función de lo que tengo, cuál me Claro. debería funcionar a mí. Entonces pasa que la gente quiere tomar algo para estar mejor y no hace la consulta y no sabe bien. Entonces, bueno, ¿cuál tomo? Quiero adaptógenos, ¿cuál tomo? Y no funciona así. Es que eso, yo creo que lo que me pasa, o sea, lo que me pasa a mí también percibiendo lo que sucede en redes sociales, es que la gente está desesperada por un atajo, Mm. pero no sabe a dónde quiere llegar. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Es como que tú quieres coger el atajo, tú vas en la carretera, vas manejando el auto y tú quieres coger el atajo que acabas de ver, pero no sabes ni para dónde quieres ir ni para dónde te va a llevar el atajo. Entonces, de entrada está mal. Al final yo creo que, no sé si te habrás leído el libro este de Nassim Taleb, el de Cisne Negro. Ujú. Él habla de la vía negativa. Él habla de cómo podemos mejorar quitando cosas. Y yo creo que la mayor parte de la población, antes de pensar en lo que sea, porque aquí estamos hablando de adaptógenos, pero pudiésemos estar hablando de suplementación, tiene mucho margen de progreso quitando cosas de su vida Sí, que añadiendo. Pero las redes sociales nos han hecho creer que existe una necesidad de estar consumiendo algo más. Ojo, llámese algún tipo de equipamiento, una novedad en el mundo del entrenamiento o un nuevo suplemento, pero siempre está generando, obviamente la industria vive de eso, la industria del fitness y de la salud, están generando la necesidad de algo más. Y claro, terminas llegando a lo que te decía, te consigues una persona que de repente no toma fármacos, que va a la medicina integrativa, la medicina funcional, que aparenta ser mejor que la tradicional, que la alopática, pero te termina tomando una decena igual de suplementos. claro, y capaz no cambiando hábitos. O sea, Claro. sí, total. Sí, o sea, el adaptógeno, siempre lo decimos, es como algo que se incorpora, pero en un camino que ya hay un recorrido. Digamos. Yo ya no como ultraprocesados, no como azúcar, entonces tengo el intestino bien, no tengo intestino permeable. Entonces ahí sí, ya como estoy en un estado en que el adaptógeno me potencia. O en una enfermedad terminal como un cáncer, que ahí sí, vamos con todo lo que Claro. haya porque tenemos que combatir eso ya. No, y que por eso te decía antes, puede ir de la mano. Sí, Es decir, si yo tengo un tema de adicción que me genera ansiedad, me genera antojos, pues ya, bueno, de la mano del cambio en la alimentación con tu entrenamiento, mejorar tu descanso, esto es lo que yo te recomiendo, porque este es tu objetivo, claro, pero de la mano con cambios en el estilo de vida. sí, total. ¿No crees que, y a mí esto creo que una vez se lo pregunté también a Ernesto Prieto, con el tema de lo normalizado que están las drogas, ya más allá hablando de drogas terapéuticas, drogas socialmente aceptadas como el café o el alcohol, ¿no crees que vivimos todo el tiempo drogados y no nos damos cuenta? Porque estamos drogados con dopamina, Sí. con cafeína, con Sí, hoy, alcohol. hoy ya el café, no sé, hay una imagen en internet que muestra una araña que le dan LSD, le dan no sé qué, y le dan café, y uno ve cómo a la araña tomó café, la telaraña es totalmente, va para cualquier lado, no tiene mucho sentido. Entonces ya con café es una droga psicoactiva permitida, pero estamos drogados todo el día. Y más con las redes sociales, o sea, todo lo que hacemos, los likes, las cosas, todo es dopamina para nuestro cerebro que no. O sea, este tiempo que me estoy dando cuenta, digo, vivo en una necesidad constante de, tipo, estar viendo cosas rápido, como ¿viste? Y todo eso para mí es re una droga. Sí, Se lo decía, de hecho lo comentaba en una sesión privada en estos días en un grupal, que los reels a día de hoy, de hecho que estamos editando dentro del equipo, tienen que tener una cantidad de estímulos constantes mm, porque es la única forma que tú mantengas la atención de la persona sí, durante los 30 segundos que dura el reel. En el inicio no de las redes sociales, sino de la tendencia de los reels en este formato vertical, tema vídeo, era una persona hablando, probablemente sentada, de pie, pero no había movimiento, no había objetos, no había transiciones, no había cambio de música.
A día de hoy, si te fijas, los reels que más funcionan en redes sociales son los que tienen cambios prácticamente cada 1 o 2 segundos. Te cambian Sí. los subtítulos, el tono, la música, el vídeo, la transición, lo que sea. Entonces, claro, estamos adictos a, por una parte, por eso te decía, estamos prácticamente todo el día drogados y no nos damos cuenta. Ujú. Adictos a la dopamina, adictos por una parte también a la cafeína, ya se empiezan también han empezado a salir muchos estudios que muestran de que si bien la cafeína tiene su beneficio, obviamente hay un punto en cual deja de tener beneficio y empieza a tener perjuicios. Total. Más allá, porque claro, hasta ahora que era una cosa que a mí me llamaba la atención y de hecho lo consultaba con muchos profesionales de la salud y muchos investigadores, muchos científicos, porque año tras año, al principio era, ok, una taza de café tiene estos beneficios. Luego era, bueno, 2 tazas de café tiene más beneficios. Luego era, bueno, 3 tazas de café tiene aún más beneficios. Y yo decía, esto tiene que tener algún punto, un límite, ¿sabes? Un punto de inflexión en el cual deja de tener beneficios y empieza a tener perjuicios. Sí. Entonces, claro, ya se empieza a ver de que más allá de las 3 tazas de café, sobre todo cuando los tomas en horarios que no corresponden, deja por lo menos de tener los beneficios que tiene a nivel de salud, a nivel sistémico. Sí, pues impactan los neurotransmisores, la cafeína, y por eso recomiendan hacer detox de café tipo una vez por mes para resetear todo ese sistema que está tan comprometido por el consumo de café constante. Recontra. Sí, y yo creo que como cualquier otra droga, al final lo que te decía antes, bueno, uno puede ser adicto literalmente a todo, al porno, a las Mm, redes sociales, a lo que sea. Yo quiero es que la gente se quede con el simple hecho de que si no puedes elegir si hacerlo o no hacerlo, eres un adicto. Y puedes ser adicto a un suplemento, a la total. proteína, a lo que sea. Si no puedes elegir, literalmente te has hecho adicto a eso y eso empieza a dominarte. Sí. Pero bueno, es difícil esto que, cómo controlar, sobre todo yo veo el tema de las redes sociales. Esto que decías de los videos que cada vez tienen más movimiento, que nos obligan a estar así, es como bastante difícil y lo veo también en los niños. Yo Claro. justo ayer leí algo de eso que mencionás, cómo eran los dibujitos para niños antes y cómo eran ahora, y ahora esto, eran transiciones, cosas cada 2, 3 segundos, y eso en el cerebro de un niño que está en desarrollo es como súper nocivo. Entonces, tener mucho cuidado de eso, como a qué exponemos más allá de nosotros a nuestros hijos a la televisión o a las redes hoy, pues está diseñada para mantener su atención constante. Y después los niños generan irritabilidad, déficit de atención y todo ese tipo de cosas que son bastante más frecuentes hoy y que no son por una enfermedad genética, es por los estímulos a los que le estamos inyectando a los pobres chicos hoy. Sí, que luego terminan medicados por una condición que se ha generado a partir del entorno, Exacto, que no es una condición que haya tenido prevalencia en la historia de la humanidad, que por exacto, eso justamente a día de hoy tiene más prevalencia junto con otras enfermedades, obesidad, cáncer, etcétera, pero porque el contexto es lo que ha cambiado. total. Y de hecho yo leía no hace mucho también, que no sé si será lo mismo que habrás visto tú, pero explicaban cómo hay una comiquita, bueno, tú que tienes un niño sabrás mejor el nombre que yo, se llama Coco Lemon, ¿puede ser? Sí, Claro, ellos identificaban, o sea, mostraban, perdón, cómo los creadores hacían cada vez más adicta a la serie. Y claro, sentaban a un niño con la vista hacia una pantalla seguramente, pero sin estímulo, una vista a la naturaleza, por ejemplo. Y del otro lado, del lado contrario, le sometían al estímulo de la comiquita, de la película ujú, infantil que era Coco Lemon. Si ellos veían que el niño volteaba hacia el lado de la naturaleza, del estado del televisor sin estímulo, sabían que tenían que modificar algo de esa sección o de esa, no sé, de ese episodio claro, o de esa película en particular. Sabían que tenían que meter y por eso juegan mucho con los cambios de colores, con los cambios de movimiento, los sí. cambios de toma, los cambios de ruidos, utilizan muchos ruidos de sirena. Yo nunca la he visto realmente, Los pero colores también, sí, entiendo cómo juegan con todos estos elementos porque al final, nuevamente, saben que, o sea, su intención, que esto yo creo que muy, muy poca gente lo entiende, la intención de las redes sociales es mantenerte dentro de las redes sociales. total. Eso capaz no se dice tanto, que tanto las redes sociales, las aplicaciones, Facebook, Candy Crush, están diseñados por neurocientíficos que lo que hacen es que sea más adictivo, ¿no? Igual que la industria alimenticia. Hay gente que se encarga de cómo hacer que el Candy Crush sea mucho más adictivo y que los dibujitos sean más adictivos. Total, eso está diseñado así. Y sabes que me pasó que, de hecho, entrevisté hace un tiempo a una ingeniera en alimentos y me pidió que bajara la entrevista, porque creo que a ellos no les gusta
que uno hable que los alimentos están diseñados para ser adictivos. ¿Cuándo es la realidad? Porque al final si tú dependes de que la gente coma más cada vez de tu mismo producto y que cada vez que vuelva al supermercado te elija a ti, no elija al de al lado, no elija la competencia y que vuelva con cierta frecuencia, al final en el mundo del marketing se conoce, es un cliente, tú quieres la frecuencia del cliente, es decir, que vuelva lo antes posible y lo que se conoce como el lifetime value, es decir, que te dure lo más que pueda. Claro, Y ahí es donde se dan la mano las farmacéuticas y la industria alimentaria. exacto. Que obviamente yo te doy el alimento, te genero la adicción, te va a causar un problema tarde o temprano, pero allí está la industria farmacéutica para mantenerte vivo independientemente de las circunstancias, con tal de mantenerte consumido. Aquí no estamos poniendo súper conspiranoicos, pero Te da la con Oreo tal... y después el Ozempic, ponele. Una Claro, cosa no, así. literal. Entonces, Sí, claro, te da los Ozempic, tú sigues aparentemente delgado y con salud, sigues consumiendo tu Oreo, sigues con el problema, te quedas en el Ozempic. Entonces total. eres cliente frecuente, lifetime value, porque te mantienen vivo lo más que pueda, pero te mantienen consumiendo todo el rato. Sí, no es tan conspiranoico, porque si uno va a los papeles, digamos, Monsanto y Bayer son la misma empresa. Entonces, el que te vende la semilla te vende el remedio para cuando te enfermas de todo eso que estás comiendo. O las tabacaleras, que son también dueñas de empresas de alimentos. Lo que buscan es generar adicción y mantenerte eso, consumiendo. Total. Sí, y cuando es los players que están detrás, es decir, las grandes corporaciones que están detrás tanto de la industria de los alimentos, de los procesados principalmente, como en la industria farmacéutica, vas a ver los mismos nombres. Sí, sí. Y si nos ponemos más conspiranoicos, decimos que todas las empresas al final tienen dos dueños. BlackRock y Vanguard, que son los dueños del mundo, básicamente. Y Jessy, ya ahí nos fuimos al Nos extremo de la censuran. conspiración. Nada, Andrés, de verdad que ha sido increíble el ratito de que hemos estado conversando, desde lo más terrenal como son los hongos adaptógenos, hasta lo más psicodélico y hasta lo conspiranoico, así que de verdad Bueno, que ha sido gracias. un buen ratito aquí conversando Un contigo. placer. Gracias por la invitación, un placer charlar con vos. Gracias, hermano.